En esta parte nosotros vamos a ver todo el procedimiento desde que el anticuerpo es pedido al almacén de la clínica, al sitio donde nos lo suministran, hasta el momento en que el anticuerpo está totalmente estandarizado y que ya está listo para que aparezca en el formato oficial de solicitud de inmunistoquímica del servicio. Entonces, los pasos que vamos a ver es, primero, desde la recepción del anticuerpo del almacén de cada centro hospitalario. Segundo, la revisión del inserto adjunto, donde están todas las indicaciones para el uso del anticuerpo. Tercero, seleccionar en Protein Atlas, es una web, pero hay muchísimas webs donde se puede hacer los tejidos que vamos a utilizar para la estandarización de los anticuerpos. Cuarto, vamos a seleccionar los casos que vamos a utilizar para estandarizar el anticuerpo. Quinto, vamos a marcar en las placas histológicas de los tejidos que vamos a usar para la estandarización las zonas que vamos a usar para realizar el microarreglo para la estandarización del anticuerpo. Sexto, vamos a ver cómo se hace el microarreglo. Séptimo, vamos a ver cómo se verifica la placa de inmunistoquímica una vez ya está hecho el microarreglo y tenemos el microarreglo con la inmunistoquímica realizada. Y octavo, vamos a ver qué formato rellenamos nosotros para tener soporte de que se ha realizado la estandarización del anticuerpo y luego cómo ya queda el anticuerpo puesto en el formato oficial de solicitud de inmunistoquímica. Cada laboratorio maneja sus políticas de recepción de sus productos, en qué condiciones y cómo llegan esos productos. En nuestro caso, con los anticuerpos, es importante tener en cuenta esas condiciones, sobre todo a la hora de hablar de la temperatura a la que vienen almacenados desde el momento de su despacho y transporte. Recordemos que los anticuerpos son productos muy sensibles y cualquier cambio brusco de temperatura puede alterar en algún momento su funcionalidad. Cumplidas estas políticas de control de calidad, se permite el ingreso a nuestra institución y está listo para ser solicitado por el servicio. Recordemos ante todo que primero hubo una elección del anticuerpo y que esa elección dependió básicamente de su funcionalidad. Esa funcionalidad requiere dos medidas muy importantes, que es primero encontrar un anticuerpo específico y segundo que ese anticuerpo sea referenciado para diagnósticos clínicos. Comercialmente vamos a encontrar anticuerpos IBD, que son anticuerpos de diagnóstico in vitro, y anticuerpos RUO, que normalmente se utilizan para investigación. Que si en algún momento se quieren utilizar para diagnósticos clínicos, es importante hacer un proceso de validación y estandarización en nuestro laboratorio. Cuando ya tengamos el anticuerpo en nuestras manos, es importante tener el inserto. Algunas casas comerciales lo incluyen en la caja donde viene almacenado y otras básicamente lo manejan de manera electrónica. El inserto va a ser nuestra mano derecha. En él se van a resumir brevemente todas las características del inserto, tal cual como su uso, la forma como se obtuvo, las precauciones y advertencias sobre su uso. Y lo más importante son las condiciones bajo las cuales nos tenemos que regir nosotros para hacer su correcta verificación. En esta verificación siempre va a estar asociado cada uno de los pasos fundamentales de la inmunistoquímica. Entre ellas, y primero que todo, está la recuperación antigénica. La recuperación antigénica se hace a base de soluciones retriviales de pH alto y pH bajo dependiendo de la sensibilidad del anticuerpo, y esto está consignado en el inserto. El inserto nos va a decir qué tipo de solución retrivial y a qué pH lo vamos a utilizar. Es importante elegir una solución retrivial acorde a la sensibilidad del anticuerpo para que se pueda dar una buena recuperación antigénica. Recordemos que aquí vale mucho el proceso de fijación y vale recordar también que cualquier proceso o cualquier defecto de fijación no se puede corregir. En segunda instancia tenemos el anticuerpo primario. ¿Bajo qué condiciones de temperatura y tiempo vamos a incubar el anticuerpo primario? Además, hay que tener en cuenta que algunos anticuerpos primarios, por su sensibilidad y especificidad, necesitan de anticuerpos secundarios, linkers, enhancer o como ustedes lo quieran llamar, que de alguna manera ayudan a amplificar esa señal producida por la unión antígeno-anticuerpo. Y en tercer lugar, y muy importante, bajo todo proceso de verificación, son los controles de calidad. Esos controles que vamos a colocar en la laminita siempre va a ser un control normal
La mayoría de los anticuerpos utilizan controles normales. Y en tercer lugar también vamos a encontrar consignados en el inserto qué control normal nos va a servir para la correcta marcación y validación pues como tal del anticuerpo. El tercer punto es la selección en una web, que en nuestro caso sería la web de Protein Atlas, para seleccionar los tejidos con los cuales vamos a hacer la verificación del anticuerpo. Entonces, la web es www.proteinatlas.org. Esta es una página web que estudia todas las proteínas humanas y podemos aquí en el enlace, en el sitio de búsqueda, Search, ponemos el nombre del anticuerpo que queremos verificar. En este caso, el MUC1. MUC1 es una mucina que se expresa normalmente en los epitelios y en los tumores y nos ayuda cuando estamos buscando el origen de un carcinoma del cual no conocemos el origen, los que se llaman de origen desconocido. Ponemos MUC1 y le damos búsqueda. Aquí nos aparece de primero el MUC1 en un listado porque también nos incluye el MUC12, MUC13 que tienen un 1 delante, pero el que nosotros necesitamos es el MUC1. Damos clic sobre MUC1 y una vez nos carga nos da toda la información, nos da el nombre del gen, la descripción del gen, bueno, nos da muchísima información, nos dice cómo se expresa en tejido normal, cómo se expresa en tejido tumoral y cómo se expresa en líneas celulares. En este caso a nosotros nos interesa la expresión en tejido normal, porque nosotros normalmente lo verificamos con tejido normal, ¿sí? Le damos aquí, tissue, tejido, y una vez nos carga venimos hacia abajo. Aquí nos pone un cuerpo humano y nos da con barras y con colores, de acuerdo a un color y de acuerdo al tamaño de las barras, cómo se expresa el tejido en los diferentes órganos. Por ejemplo, aquí vemos que se expresa mucho en el tracto gastrointestinal. Bueno, bajamos más y vemos aquí unas barras donde nos organiza la expresión de la proteína. Entonces nosotros le damos aquí sobre expresión y nos lo organiza de mayor expresión a menor expresión. Entonces nosotros para poder hacer la estandarización necesitamos, si es un anticuerpo de diagnóstico, como mínimo 10 tejidos, 5 positivos, 5 negativos. En este caso los 5 positivos los escogeríamos entre estos, que son los que más alta expresión tiene, y también obviamente debemos fijarnos cuál es el tejido más fácil para nosotros conseguir. Por ejemplo, para el MUC1 tienen igual nivel de expresión, es un nivel alto, nasofaringe, bronquio, vesícula biliar, recto, estómago, colon, trompa de falopio, cérvix uterino, endometrio. Entonces escogemos uno de estos. Normalmente nosotros lo que tenemos más fácil o en más cantidad en el laboratorio es colon, por ejemplo estómago, por ejemplo recto. Todos estos son de fácil consecución, un poco menos frecuente nasofaringe. Una vez tenemos esto, también podemos definir con esta misma imagen cuáles serían los 5 tejidos negativos que vamos a usar. Tejido blando, tejido adiposo, ovario, vagina. En estos órganos de aquí no se expresa la proteína. Entonces escogemos los 5 primeros de aquí y los 5 negativos de acá. Si son 10, pues 10 positivos aquí y 10 negativos aquí. Y lo vamos haciendo de esa manera. Una vez que ya tenemos claro esto, tenemos claro los tejidos, pues diseñamos una tabla en la cual nosotros ponemos que es para validación o verificación del anticuerpo, el nombre del anticuerpo, el clon y la casa comercial que estamos usando. En este caso, como es de diagnóstico, podemos usar 5 positivos y 5 negativos y definimos qué órganos vamos a usar. Estos 5 que están entre los que teníamos en las barritas de máxima expresión: estómago, colon, cérvix uterino, intestino delgado y vesícula biliar. Y tenemos los 5 negativos entre los que no expresaban nada: hígado, tejido subcutáneo, que es tejido blando, leiomioma, que también podría ser considerado tejido blando, y ganglio linfático, que no lo expresan. Una vez que nosotros tenemos todo esto, hacemos un diseño de un microarreglo que sería de esta forma, en la cual nosotros tenemos del 1 al 5 los 5 tejidos positivos, que son estos que están aquí, que le ponemos aquí posición dentro del arreglo, y luego lo separamos con un espacio en blanco que luego lo explicaremos en el microarreglo, y ponemos los 5 negativos, que sería el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Esto que aparece aquí es una vez que ya se ha verificado el anticuerpo, que nosotros vimos de estos 5 positivos cuál es el que mejor funciona y lo escogemos para hacer el control externo del anticuerpo.
Una vez tenemos claro cuáles son los tejidos que vamos a usar como positivos, los negativos no, porque no va a haber ningún tipo de expresión. Por ejemplo, en este caso, el colon. Aquí sobre la barra de la expresión de proteínas, le damos un clic y nos lleva a este sitio donde se nos muestran estas imágenes. Estos son los diferentes tipos de anticuerpos que hay de acuerdo a las casas comerciales, pero lo importante aquí es determinar en qué sitio va a haber expresión normal de la proteína, cosa que ustedes tengan la autonomía de poder hacer la verificación en caso que tengan que hacerlo solos. Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos que este anticuerpo tiene una alta expresión, alta expresión en las células glandulares. Le damos aquí, nos va a ampliar la imagen y con eso vamos a saber en qué sitio del colon es donde más se expresa el anticuerpo y son los sitios que vamos a tomar del bloque de parafina para hacer el microarreglo. Aquí. Entonces, vemos que en este colon se expresa el MUC1 en el epitelio de revestimiento y en todo el epitelio glandular en general. Vemos que la parte del corion, la parte que no es glándulas, no expresa. Aquí hay tejido linfoplasmocitario, eso no. Se expresa en toda la parte glandular del colon, en este caso aquí. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta, que se puede visualizar, porque luego nosotros vamos a mirar la placa histológica. Otro de los tejidos que vemos aquí que tiene una alta expresión de MUC1 es el cérvix uterino. Entonces vamos a dar clic sobre la barrita y nos lleva al sitio donde podemos ver las imágenes. Entonces nuevamente aquí compara diferentes tipos de anticuerpos y aquí vemos qué expresa. Por ejemplo, en este caso vamos a darle clic aquí. En este caso vemos que, un momento que cargue la imagen, pero lo que tenemos que ver es que el epitelio, bueno, que el tejido del cérvix uterino puede tener por un lado epitelio escamoso, ¿sí? Y por otro lado el epitelio glandular. Pues la expresión que nosotros observamos es en el epitelio glandular, en el epitelio endocervical, que es este que vemos aquí positivo. Y no deberíamos seleccionar una zona donde haya epitelio escamoso para ver la expresión del anticuerpo. Entonces, una vez que tenemos claro eso, venimos a las placas histológicas de casos que hayamos tenido correspondientes a ese órgano. Por ejemplo, esta placa que tenemos aquí es una placa de un colon, ¿sí? Entonces, el trabajo nuestro es luego mirar la placa, seleccionar el sitio que hemos visto aquí, que es el que expresa el marcador, lo seleccionamos para luego hacer el corte en el bloque de parafina y llevarlo al microarreglo. En este caso, un cérvix. Tenemos aquí seleccionado el sitio donde hay epitelio endocervical para que sea positivo con el MUC1. Igual, intestino delgado, el epitelio, una vesícula biliar, seleccionamos en el epitelio. Una vez tenemos seleccionado esto, tenemos que verificar que los bloques de parafina que tenemos correspondan exactamente al tejido que vamos a evaluar. En este caso, el colon, vemos que el tejido es igual, el cérvix, vemos que el tejido es igual, intestino delgado igual y la vesícula igual. Lo que tenemos que hacer luego es retirar el tejido del bloque de parafina que corresponda exactamente a la zona que hemos marcado en la placa histológica. El siguiente paso es la realización del microarreglo en base a los tejidos que ya hemos seleccionado y a las zonas que hemos seleccionado, que ya hemos verificado previamente en Protein Atlas, que son las que expresan el anticuerpo que vamos a verificar. El microarreglo es importante hacer un esquema gráfico de cómo lo vamos a diseñar. En este caso son 10 tejidos, 5 positivos, 5 negativos. Lo más prudente es inicialmente dejar un espacio en blanco para saber que aquí inicia el tejido número 1, al llegar al tejido número 5 dejar otro espacio en blanco para saber que este nos separa claramente los positivos de los negativos y así llegamos al 10. Una vez lo tenemos diseñado así, lo vamos a reflejar en un bloque de parafina. Entonces, un bloque de parafina sin nada más, en el cual en la parte superior vamos a poner el nombre del anticuerpo que vamos a verificar. Y en la parte posterior ya tenemos diseñado el microarreglo. En este caso es lo mismo, lo marcamos como MUC1, luego al girarlo ya el tejido está aquí metido y vemos que el diseño coincide. Inicialmente este sería el 0,
Este sería 1, 2, 3, 4, 5, que son 5 tejidos positivos. Luego tenemos otro espacio en blanco que se corresponde con este, 6, 7, 8, 9 y 10, que son los 5 tejidos negativos. El diseño del microarreglo, el trabajo manual del microarreglo como tal. Para eso, ¿qué necesitamos? Básicamente un bloque de parafina en blanco, un punch de los que usan los dermatólogos para hacer biopsias de piel, un bisturí y un alambre, que en este caso es un clip que lo hemos abierto, pero un alambre que nos sirve para retirar el tejido de aquí. La siguiente fase es la realización del microarreglo. Una vez que ya hemos definido con Protein Atlas cuáles son los tejidos que vamos a usar, ya tenemos claro cuáles son los sitios donde los diferentes tejidos van a expresar la proteína que queremos verificar, ya tenemos seleccionados los tejidos en la placa de parafina y hemos señalado con un rotulador las partes del tejido que vamos a extraer del bloque de parafina para introducir en el microarreglo. En este caso vamos a realizar el microarreglo. El resultado final sería este, donde tenemos un bloque de parafina identificado con el nombre de un anticuerpo y tenemos todos los tejidos introducidos en la parafina que corresponden al diseño que había mostrado previamente, donde teníamos los 5, un espacio en blanco inicial, 5 tejidos positivos, un espacio en blanco para separarlos, delimitarlos y 5 tejidos negativos. En este caso, esta es la parte identificativa del bloque donde pondríamos MUC1 en este caso. Al girarlo vemos que el espacio en blanco que nos indica que aquí va a iniciar el microarreglo, aquí ya hemos introducido un primer fragmento de tejido que correspondería al número 1, luego vamos con el 2, 3, 4, 5, el espacio en blanco y luego los restantes. En este caso vamos a introducir el tejido número 2 que correspondería según nuestro diseño a un colon, ¿vale? Entonces tenemos el bloque de parafina, tenemos el bloque del microarreglo. Lo que hacemos nosotros es con el punch que les había mencionado previamente, lo introducimos en el bloque de parafina en blanco, le hacemos un movimiento circular y una vez lleguemos al fondo nos regresamos también con un movimiento circular. Con el alambre que les había mencionado previamente, lo que hacemos es retirar el tejido, en este caso la parafina, y es importante conservarla porque esta parafina nos va a dar el tamaño del tejido que vamos a meter nuevamente aquí para que nos quede todo al nivel, para que el bloque de parafina sea totalmente nivelado. Venimos al bloque del tejido que vamos a usar y lo introducimos de igual manera. Lo introducimos con un movimiento circular para llegar al fondo. Cuando ya hemos llegado al fondo, lo mismo, nos regresamos circularmente y aquí tenemos el tejido. Con el alambre lo extraemos. Vamos a comparar los dos tejidos, el tamaño. ¿Por qué? Porque siempre lo que introduzcamos en el bloque que estamos diseñando debe ser del mismo tamaño de la parafina que hemos extraído. Al afrontarlas vemos que la parafina del microarreglo es mucho más grande que el tejido que vamos a introducir. En ese caso los afrontamos y cortamos justo en este sitio. Entonces este tejido, esta parafina restante es la que tenemos que meter en el microarreglo antes del tejido para poder que el microarreglo nos quede totalmente nivelado. Hasta ese punto hemos introducido la parafina. Nos apoyamos con el alambre y luego introducimos el tejido que queremos estudiar. Está ahí, le hacemos presión con la uña y lo importante es que quede nivelado. Una vez que está ahí, ya el tejido está dentro del microarreglo. Hay que hacerle presión suavemente. Y ahí vemos que ya tenemos dos tejidos dentro del microarreglo. Y así sucesivamente continuamos haciéndolo. En la parte práctica que va al final, haremos un microarreglo completo entre todos.
cada uno, pero lo haremos a la vez. Bueno, una vez entonces tengamos nuestro microarreglo, lo que sigue es hacer el corte de nuestro microarreglo y armar el protocolo siguiendo como tal las indicaciones dadas pues anteriormente con nuestro inserto, entonces donde vamos a verificar a qué pH lo vamos a manejar, qué tipo de solución retrievia vamos a manejar, cuánto tiempo vamos a incubar ese anticuerpo primario y pues siguiéndonos ya pues procedemos a esa primera preparación de inmunistoquímica, ya sea manualmente o en la plataforma automática que tengamos. Corremos por primera vez una inmunistoquímica de un corte del microarreglo. Una vez lo tenemos, lo que tenemos que hacer es verificar que realmente los 5 casos positivos sean positivos y los 5 casos negativos sean negativos. En el caso que eso se cumpla y que no haya tinciones de fondo, que no haya ausencia de tejido, que todo se cumpla, pues ya podemos dar por verificado el anticuerpo y procedemos a llenar el respectivo formato de verificación del anticuerpo. Bueno, una vez hemos finalizado esta parte, tenemos un formato institucional de verificación de anticuerpos nuevos, donde ponen el nombre del anticuerpo, el clon que se usa, la referencia a la casa comercial, se llena información si es en parafina o no es en parafina, y se llena unas informaciones de sensibilidad y especificidad esperada. También se define qué tejido de control va a quedar para este anticuerpo y se pone el número del caso que va a quedar de control. Esto sirve porque si en algún momento alguien llega y necesita definir qué control interno positivo va a usar, pues ya sabe cuál es. Y finalmente lo firma la persona encargada de la verificación del anticuerpo, que en este caso fui yo. Con eso terminamos el proceso de verificación y el último paso es incluir nuestro nuevo anticuerpo en el formato de solicitud institucional de inmunistoquímica, que es el que usa cada patólogo en el momento que va a pedir una inmunistoquímica. En este caso, como ya está verificado el MUC 1, lo tenemos incluido en nuestro formato, que en este caso está aquí. Con esto damos por terminado el proceso de verificación, guardamos todos los soportes, guardamos la placa histológica y todo esto queda para un archivo para cuestiones de calidad del servicio de patología.